Muy bien, como todos los meses estamos en comunicación telefónica con Facundo Jaime del Observatorio Vial de Secaitra, porque bueno, como ustedes ya saben y ya los tenemos acostumbrados, todos los meses Secaitra organiza importantes sondeos con datos muy interesantes. Vamos a conocer el sondeo de este mes y por supuesto cuáles son los datos que arroja. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Todo bien, espero todos se encuentren bien del otro lado. Gracias, Facundo, un gusto como siempre saludarte y como bien decimos en la intro, son sondeos muy interesantes que realiza la gente de Secaitra y que nos interesa mucho saber cuáles son las opiniones de los consultados, ¿no? En este caso hablamos de los conductores imprudentes. Exactamente, hablamos de cuáles son las causas, o mejor dicho, cuál es la opinión de la gente con respecto a las causas origen de la siniestralidad vial. Le preguntamos a la gente en un primer momento cuál consideraba era el principal motivo de los siniestros viales. Claramente la primera opción, con un 81%, sostuvo que la responsabilidad tiene que ver con la conducta de los conductores. Dentro de ese 81% encontramos un 58% que dicen que tiene que ver con las transgresiones a las normas viales, mientras que un 15% habló sobre el alcohol y el consumo de alcohol al conducir. Por último, un 8% le echó la culpa a la falta de atención. Luego, fuera de las opciones que tienen que ver con las conductas específicamente, han quedado muy relegadas la falta de señalización y la adjudicación a la responsabilidad de los peatones. Entonces acá lo que nos queda es un gran hilo conductor que tiene que ver con la conducta específica de los conductores. Déjame también comentarte, estamos soplando la primer velita, ya tenemos un año de ley nacional de alcohol cero. Obviamente este 15% se ha visto bastante reducido. Si hubiésemos hecho esta encuesta 2-3 años atrás, seguramente la opinión hubiese cambiado, pero la realidad es que hay que esperar algunos años más para ver realmente el efecto que puede llegar a tener este nuevo cambio de normativa que ya tiene un añito. Perfecto. Facundo, entonces se puede decir que para una gran parte de los consultados los siniestros viales ocurren por actitudes o conductas de los conductores, ¿no? Exactamente, la verdad es que no nos ha hecho tanto ruido este resultado, sabiendo que de acuerdo a los estudios que realiza la Organización Mundial de la Salud, los errores mecánicos, las fallas en la infraestructura o como bien decíamos, la cuestión de los peatones es poco relevante con respecto a la magnitud y la injerencia que tiene la inconducta vial por parte de conductoras y conductores, que no dejemos de resaltar que obviamente tienen un vehículo de 3-4 toneladas que, utilizado con negligencia, se transforma en un arma mortal. Entonces, claramente, la conducta, o muchas veces, cuando hablamos de conducta, hablamos de acciones y de omisiones, ¿no? Tanto las acciones como omisiones tienen impacto directo en los altísimos dígitos de siniestralidad que se registran en nuestro país. Facundo, preguntarte, a raíz también de este sondeo, ustedes me imagino ya le preguntaron a cada uno de los consultados, digo, ¿cuánto respetan las leyes de tránsito o las normas de tránsito? Lamentablemente también dio estos sí resultados bastante alarmantes. 8 de cada 10 manifestaron que, en su opinión, por lo menos en mayor o menor medida, los conductores son irrespetuosos de las normas de tránsito. Solamente el 14% de los encuestados habló con respecto a que notaba cierto respeto en el cumplimiento de las normas de tránsito. Acá la realidad es que se ve con muchísima claridad, es el día y la noche, lo que opina la gente con respecto al respeto de la gente. La realidad es que quizá en este punto el dato el dato de color, vamos a decirlo, vino cuando hicimos una diferenciación de las franjas etarias. Los más jóvenes tienen un ojo crítico mucho mayor que quizá gente que tiene 20, 30 o inclusive más años como conductor. Esto sí es un poco preocupante. ¿Preocupante por qué? Porque significa que quienes ya están cargados de vicios al conducir no pueden identificarlos. Mientras que quizá los más jóvenes, un poco más purgados de estos vicios, pueden tener un ojo más crítico y mayor objetividad también en la opinión, ¿no? Totalmente. Un dato no menor, un dato bastante preocupante, si se quiere. Sí, pero bueno, si vemos la contracara de la misma moneda, si se quiere, también tenemos una luz al final del camino, que es los jóvenes, que tienen una conducta muy distinta, que están, como te decía antes, purgados de vicios, y que en su formación educativa en lo que hace a la seguridad vial, en la parte educativa específicamente, se han visto mucho más de la formación, se ha ido más lejos, se ha hablado de la representación
de la inconducta o de la consecuencia de la inconducta, lo cual obviamente genera un cambio paradigmático, por lo menos en la educación en nuestro país. Totalmente. Es decir, no solo hablar de qué dice el cartel o qué dice la señalización, sino hablar de las consecuencias cuando no se cumple. Sí, totalmente. Lo que dice el cartel o señalización. Coincido con vos. ¿Qué más le podríamos sumar a este informe de este mes? ¿Qué nos quedaría como para contarles, además, no? No, quizás hacer un poco de hincapié en esto último que te nombraba, empezar a pensar que la conciencia vial no la vamos a generar y formar solamente con buena educación, sino con la representación de las consecuencias, con generar esta empatía vial de la que a veces hablamos, que es ponerse en lugar del otro, entender que mis acciones son el primer dominó de un efecto muy largo que puede conllevar acciones complejas en donde se ve afectada la vida o la integridad física de terceros y muchas veces inclusive del propio conductor o la propia familia. Entonces, en este contexto, empezar a tener una visión un poco más integral, entender que la responsabilidad individual hará la diferencia y no estar todo el tiempo pensando el a mí no me va a pasar, o que el Estado o un tercero tiene que hacer algo que yo debo hacer dentro de mi habitáculo y dentro de mi formación y de mi conducta vial. La realidad es que hay que empezar a tomar el toro por las astas y entender que los cambios sociales comenzarán por los cambios individuales, ¿no? Totalmente, plenamente de acuerdo con vos. Facundo, te mando un abrazo grande y el agradecimiento como siempre por estas notas que tenemos que son tan importantes. Faltaba más, el placer de siempre de estar con ustedes, así que espero nos volvemos a encontrar prontito. Saludo grande. Un abrazo, gracias, hasta luego. Chau. Facundo Jaime de Secaidra charlando con nosotros.